Violencia Hola. sexo y degeneración. Degenerado sí eres. Radio en la televisión. Sí, gracias a Dios. Gracias Yo a Dios. no. Yo soy niña proper. No puedo decir ni a cuál Dios, porque son muchos. Pero todos son uno mismo. ¿Sí crees? Yo sí. ¿Sí crees que...? Mira, yo si tuviera que definir mi religión sería animista panteísta. Como dice cierto comediante, para los del CONALEP o para los que no pasaron de la prepa, quiere decir que yo sí creo que, o sea, cuando a mí me dijeron que Dios está en todas partes, yo sí me lo creí. O sea, realmente en todas partes, en todas las personas, en todas las cosas. O sea, hay algo de esencia divina en todo. Y por lo tanto soy animista, todo tiene esencia, hasta tú. Hasta yo que Hasta podrían tú. pensar que no, pero sí. Ya estamos al aire, mi querido Malas. Sí, pero deja que se vayan conectando, no entremos en materia. La práctica de Dios. Del animismo panteísmo. Pues es que si lo piensas con el limitado pensamiento que tiene el ser humano, con el limitado raciocinio que tiene el ser humano, y con esa incesante necesidad de encontrarle razón a todo, siempre terminas cayendo en que pues alguien tuvo que hacer algo, alguien tuvo que haber hecho algo tan perfecto como lo es el universo. Alguien muy chido y muy buena onda. También bien cabrón, porque hay que decir que, bueno, mi imagen de Dios es que es muy cabrona, o sea, igual que es súper chido y súper genial, igual de repente le entran unas ondas que no manches. Por eso muchos dicen que Dios debe de ser mujer, ¿no? Que se lleve la chingada a todos y chinga su madre inundación. Nada más hazme enojar. Ah, que en Sodoma están diciendo, anda la chingada a todos. Pues es que no se portan Oye, bien. que los dinosaurios, que mirga, chinguen a su madre los dinosaurios también, toda la chingada. ¿Ya estoy viendo? Sí, ya tenemos. Ah, ya están conectando. Ya estamos tú y yo. No, yo no. Yo soy tan pobre que ni a celular llego, cabrón. Ah. Ya van, ahorita le van entrando. Ahí van, Fíjense que nos ha estado yendo bien en las reproducciones posteriores. En el del pasado ya llegamos casi a las 2000. Ay, qué chidísimo, qué padre. Y en las transmisiones que estoy haciendo con el Capi los lunes, estamos ya en las 6000, 7000 reproducciones. Ahí la llevamos, poco a poco. Poco a poco, ahí vamos. Entonces no nos desesperemos, las reproducciones posteriores se están poniendo buenas. Ya nos están saludando. Saludos, ¿quién? Arnulfo. Hola, Arnulfo. Arnulfo, ¿quién es? ¿No lo conoces? ¿No? Ah, bueno. ¿Sí? Saludos, Arnulfo. Ah, sí, nos acabamos de contactar en Facebook. Claro que sí, Arnulfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas, Arnulfo. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Erika Zamora, saludos. Saludos, Ya se está conectando Furia la Blanca. banda. Saludos, Furia Blanca, que ya está por ahí llegando. Y los que vayan aproximándose, sean bienvenidos, sean hoy a Noches en Pareja, que es una pareja. Y ahora sí somos. Ahora sí es una pareja dispareja, porque nada más somos acá nuestra querida doctora, historiadora y fanática de los burritos nocturnos, ¿verdad? Hace poco pasé por ahí por donde vivías antes y dije, ay, aquí venden unos burros bien chingones. Son la onda los burritos, no sabes cuánto los extraen. Ahora sí me puedes dar. En la Cruz Iztacalco, sí, donde está la cuchilla de la iglesia de la Cruz, a 2 cuadras del viaducto, a la altura de un hotel grandote que empieza con R y termina con ahí. ¿Cómo que hay? Empieza con R y termina con Riazor. Riazor. Es Atrás del hotel Riazor. Sí, a 2 cuadras, ahí hay unos burritos que se mueren. Aparte, don Diego, así se llama el dueño, tiene hamburguesas, tiene sincronizadas, tiene hot dogs, tiene tortas. No, bueno, ahí se pueden dar un atracón. Hay gente que neta, no es mentira, llega en las noches, así que se ve que va a tener reventón con los cuates. Y llevan sus bolsas y bolsas. Le hablan por teléfono, oiga, prepáreme tantos para tales horas. Y ya se llevan todos sus paquetes para el reventón. Son la onda de sus burritos. Ya está ahí Marichu conectada. Saludos, Marichu. La leo al Marichu. Ulises Rizo también por ahí está. Que te mando un abrazo, carnal. Qué bueno que estés ahí conectado.
Al Matus, que está acá atrás de staff, sigue formando parte, ya se está metiendo acá al staff de... No, dice que ya se va a la chingada, que bueno, entonces que ya se vaya. Y bueno, hoy, antes de empezar aquí con la doctora, déjenme decirles que este próximo domingo en Retomando Espacios vamos a tener una actividad, como es normal, casi todos los domingos. Este domingo no tuvimos, Matus, aquí, arriba del Capitán América. Este domingo no tuvimos actividad porque me fui a desaparecer unos días a Iguala, Guerrero. Y este próximo domingo vamos a tener invitados a la tribu Fantasma, que nos va a visitar ahí en el Parque Sauces. Acuérdense que empezamos a la 1. Ya estamos cerrando el año, señores, ya viene el aniversario. Espero que nos puedan ayudar a definir cómo van a ser las participaciones para nuestro aniversario, que va a ser el 15 de diciembre. El primer aniversario que le toca al Matus, y ya quiere llorar. Todavía ni es el aniversario, ya quiere llorar por la chinga que nos va a llevar. Pero bueno, ¿qué dice Marichu? A ver, ¿qué dice Marichu? No, nada más está saludando que ya llegó. Dice... No sé que solo sea yo, pero escucho como un falso, como estática. A lo mejor nada más eres tú porque consumes muchas drogas y muchas pizzas de Little Caesars. A ver, aquí vamos a oír también. ¿Quieres que le probemos acá para ver qué tal? Sí, se oye un zombidín. Bueno. No, sí se oye un pequeño siseo, pero bueno, ya no lo podemos quitar. Bueno, hoy es miércoles, segundo miércoles de mes, y como solemnemente lo hemos estado haciendo desde que empecé este programa, a menos de que sea mi cumpleaños, tenemos hoy aquí a la doctora Carmen Espidoso, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. Y hoy vamos a hablar acerca del encuentro culinario o del choque culinario de las dos culturas que reinaban allá por el 1400. 1500. 1500. 1500. Sí, ¿verdad? Porque Colón llega en el 492. Fíjate. Ay, ¿no sabes que con León llega en 1492? Sí sabía, pero no sabía exactamente el año. Nada más se le equivocaron como por 92. Es o sea, que nada más... en el lapso de la historia, que son 90 años. Ay, chingado, no más, ¿no? 92 añitos. ¿Te puedes sentar acá también? Y hoy estoy sin saco porque hace mucho calor aquí en el estudio. Hoy estamos estrenando otra parte del estudio aquí en la Capibotique, porque recuerden que en la Capibotique pueden encontrar cascos, guantes, chamarras y todo lo relacionado con el motociclismo. Eso lo tengo que decir porque si no, no nos dejan transmitir desde aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar del encuentro culinario de las dos culturas que reinaban allá por 1500, que reinaban aquí en este pedazo de tierra de este continente, pero específicamente de México, Tenochtitlan, y de algunos más para allá, de algunos más para abajo. Exactamente. Hoy vamos a hablar de comida, de tragazón, de tragadera. Vamos a hablar de tragadera. Es que el Malas me estuvo haciendo manita de puerco, y que por qué no hablas de los tacos, y ya sabes que mi onda son los tacos. Yo quería que hablara de los tacos de carnitas. Yo quiero que hable de los tacos de carnitas, cosa que me extrañó porque yo pensaba que me iba a decir que de los tacos al pastor. No, de los tacos al pastor yo ya me las sé. Pero yo estaba con la inquietud de que habláramos de los tacos de carnitas porque hasta donde yo tengo entendido en América no había puerco. No había puerco. Había muchos puercos, pero no había cerdos. Había puercos marranos, pero no había cerdos. Había puercos marranos, pero no había cerdos. Sí. No, es que efectivamente en América no había ganado, no había ovejas, no había cerdos, no había. Pero ¿qué te parece que empezamos por lo que se había? ¿Qué había? Aquí en México había harto maíz. Ajá. Había harto maíz, pero has de saber que el maíz que tenemos materialmente es un invento mexicano, para decir más precisamente de la zona de ahí como rumbo a Izúcar de Matamoros, ¿cómo se llama? Empieza con T, Puebla, Tehuacán. Tehuacán, de la zona de Tehuacán, de ahí hay valles que son muy secos, y ahí se empezaron a encontrar estas semillas que se llamaban el teocinte, ¿sí? Que es una semilla que es el abuelito del maíz, nada más que la espiga es como más alargadita, un poco más parecida a la de trigo, y el grano era chiquitito. Órale. Ese es el abuelito del maíz. Como las puntitas de los elotes. Como lo chiquito del elote chiquito, todavía más chiquito todavía,
Y Órale. las semillas eran duras, 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 más parecidas al maíz palomero. Ajá. Por eso se dice que el maíz más antiguo es el maíz palomero. Oh. Sí, el maíz palomero es nativo de Acámbaro, Michoacán, bueno, de acá, de este lado del océano. Sí, no digas. Porque No, si acá- acá nada más hacemos pan, ¿no? Sí. Y entonces, esa semillita se empieza a domesticar. Las plantas ¿sabías que se domestican las plantas? Sí, sí sabía. Se les empieza a poner su cerquito para que no se la coman los animales, se les pone el abonito, o sea, traducción, se hacen del baño ahí alrededor, los animalitos, y las personas también. Entonces eso sin querer les sirve de abono, y entonces al principio se comen realmente la caña del maíz, no la semilla. Por eso le empiezan a cuidar, porque en la época antigua era muy difícil encontrar las azúcares, los carbohidratos simples, el azúcar. Ajá. Entonces la caña del teosinte era rica en azúcar, entonces se comían la caña y la semilla se iba reproduciendo y cada vez la planta empieza a crecer más, y la semilla empieza a crecer también y la corteza se hace más suave, ¿sí? Y el grano más grande. Y entonces se va modificando el maíz de tal manera que se convierte en lo que nosotros conocemos ahora. ¿Sí? Y aparte una enorme variedad de maíz, hay maíz negro, hay maíz azul, hay maíz verde, hay maíz rojo, hay de colores, ¿sí? ¿Sabías que el de colores es endémico de Tlalpan? Ah, sí, no sabía. Apenas yo me enteré, hace 8 días estuve en un taller de cultivo y de sembrado de semillas, y ahí nos dijeron, no, pues aquí hay un tipo de maíz de colores, es endémico de aquí de Tlalpan, junto con otras plantas. Dijeron el nombre de las plantas, pero ya sabes que yo por las drogas tengo muy mala memoria. Es Pero que sí se me te escapan las sorprendió. ideas por los cuernos. Pero sí me sorprendió el hecho de que Tlalpan tenga un maíz endémico. Está chido. No, está chidísimo. Mira, yo tenía la idea de que el humano, no Sí. sé en qué periodo, había llegado y había encontrado ya el maíz tal cual. No, O sea que el humano mira, lo modificó. Podemos decir que nuestros antepasados, dicen los pueblos que habitan la región de alrededor de Tehuacán, que son los llamados por los mexicas popolocas o popolucas, que ellos son de alguna manera los que inventaron el maíz y hasta Wow. cierto punto tienen razón. Entonces, ya que se tiene el grano, hay un tipo de grano en particular que es el que se conoce como cacahuacintle, Ajá, que es el dientón, ¿no? Que es buenísimo, o sea, cuando te lo comes asado o cocido con su mayonesita y su chilito y así. Yo les digo que son los elotes necios. Los asados son los elotes necios porque estás con el hocico así Ajá. floreado de enchilado y le sigues mordiendo al pinche elote. No, yo lo pido con poco chile, pero aparte una recomendación, cuando quieran comer maíz así, tostadito, enchilado, ya cuando esté empezando a agarrar el tostado, que le pongan el limón y la sal, pero todavía que lo dejen asar otro ratito para que agarre más sabor. Ahorita No que estamos en plena sabes temporada que de elote. estamos en la mera temporada del cacahuacintle. No es casualidad que el pozole se coma justamente en septiembre, porque en septiembre empieza la cosecha del cacahuacintle. Porque el cacahuacintle, el maíz cacahuacintle es el maíz del pozole. O sea, todo tiene que ver con los ciclos de la agricultura y con los ciclos del año. Sí, pues, Pero aparte, el maíz está envuelto en una cultura agrícola. O sea, la planta de maíz nunca se sembraba sola. En la época prehispánica se sembraba con la milpa. ajá. ¿Qué es una milpa? La milpa es un multicultivos, es un terreno multicultivos. Además del maíz se sembraba el frijol, la calabaza, chile, el no, amaranto, zanahoria zanahoria no, esa es importada ajá. de allí en del Ajá. océano, sí. Pero sí, frijol, cuando menos frijol, calabaza, chile y además todas las quelitáceas, Ajá. ¿no? Que fíjate que me da Todos mucha los quelites, son tristeza, como todos los 360 quelites, sí, especies de cantidad de quelites. especies de quelites, el pápalo, el El quelite, el papaloquelite, la verdolaga, el quintonil, N cantidad, y fíjate que porque en muchos pueblos ya están reportando que por el uso de cloros en la ropa, de detergentes que no son biodegradables, ya hay lugares donde ya no están creciendo los quelites, fíjate.
Aguas, porque eso es una alerta. El quelite crece literalmente hasta en el patio de mi casa. Como la mota, donde avientes la semilla, ahí cae esa madre. ¿sí? Ya si no están creciendo netas porque la tierra ya está muy jodida, aguas con eso. Entonces, estas milpas multicultivos, ya sabemos que los mexicas van a tener, y en la zona de Xochimilco y en la zona lacustre, van a tener su máxima expresión en la chinampa, ¿no? Que no es una canoa que flota, sino ya habíamos dicho que está firmemente arraigada en el lago, es una empalizada con los palos enterrados en el fondo del lago, relleno de piedras y tierra y limo o lodo del mismo lago, y es una tierra extremadamente fértil. Pues sí. Entonces los mexicas cultivaban gran cantidad de estos productos, pero pues el es muy chiquito. Si ustedes piensan que la Ciudad de México era lo que hoy es el centro histórico, o sea, más o menos de la Lagunilla a Izazaga y de San Lázaro, por ahí así, hasta el eje central, pues no había mucho como para cultivar. Entonces, justamente por eso los mexicas se ven obligados a expandirse a otras zonas del lago para, pues, conseguir el pipirín, ¿sí? Y entonces empiezan a conquistar, primero se alquilan como mercenarios y luego empiezan a conquistar las otras partes del lago y luego se van hasta Nicaragua. ¿Sí? Llegan unos cuantos mexicas hasta la zona de Nicaragua. ¡Oh, cabrón! ¿Sí? ¿Y a Pincel? A Pincel no había animales de tiro, no había animales de carga, no había ovejas, no había chivos, ni mulas, ni uno que otro viejo. ¿Qué animal había que se pudiera tragar? Un montón. Había garzas, había patos, había tlacuaches, había ranas. Pero no había donde te... ¡Oh, cabrón! Ni animales que cargaran o que jalaran una Eso seguramente te lo enseñan en la escuela. El pedo de no ir a la escuela, cabrón. Eso te lo enseñan en la escuela. Está muy interesante. Que entonces, no había animales, te digo, ni ovejas, o sea, para la lana, ni había cerdos, ni había caballos, ni había vacas. O sea, por lo tanto, ni toros ni bueyes, ¿no? Ni un viejo buey. Entonces, por ejemplo, hay gente que argumenta que el canibalismo ritual de los pueblos prehispánicos, porque han de saber que, entre otras cosas, comían carnita humana, ¿sí? Los de acá nuestros. Los de acá nuestros, sí, de aquí, claro. ¿sí? O sea, con los sacrificios humanos, después de los sacrificios... ¿sí? Después es que yo estoy pensando si vienes con buenas o con malas intenciones. Siempre son malas. Por eso me estoy cuidando, o sea, no es por otra. ¿Se sigue oyendo el ruido? Bueno, síguele. Nos resignamos. Ténganos paciencita. Entonces, decíamos que en muchos rituales se hacen sacrificios humanos. Uno de ellos es el que reproduce lo que sucedió en el Cerro de Coatepec. Si quieren saber lo que pasa en el Cerro de Coatepec, asistan a mis visitas guiadas. Ahorita vemos si te podemos sacar unas cortesías, ¿no? Sí, no, ya tres para el programa. Ya están publicados en mi Facebook las visitas guiadas del mes de octubre. Tenemos 3 cortesías, 3 pases dobles para las personas que digan yo quiero y yo voy, que nos manden su nombre, su WhatsApp y su correo electrónico para asistir a las visitas guiadas del mes de octubre. Para el ratito más datos. Pero una de las formas de sacrificar era esta bonita de que los ponían en una piedra, les abrían por el diafragma, les sacaban el corazón todavía palpitante, se lo echaban a los dioses, ¿no? Y después los despeñaban por la pirámide. Y estaban todos y eso. Decían, ¿qué hacemos? Porque el corazón es para el dios, pero y todo lo demás que hacemos. Y entonces tenían varias opciones. Una era hacerlo en bonitos tamales, otra era hacerlo en pozole, ¿sí? Y lo otro es en sangre. Había un ritual en una época del año, creo que es en noviembre, si mal no recuerdo, en donde hacían una escultura, creo que de Tezcatlipoca, con amaranto, miel y sangre humana. Ajá. Y hacían escultura del dios, lo ponían en un poste, bailaban alrededor, luego tiraban la escultura y sabían entre todos. Y ahorita que dices que Dios y los,
se me ocurrió que el corazón es para el Dios y el cuerpo es para el gozo carnal, ¿no? O sea, y ya lo puedes hacer hasta ahora y pues sí, no, el cuerpo es para el gozo, lo espiritual es otro pedo. El corazón es para el espíritu, es la esencia, es la sangre, es para el Dios. Pero fíjate qué chistoso, porque si tú te acuerdas en el pueblo hebreo, las vísceras, o sea, el corazón, la tripa, todo eso, era lo que se quemaba en holocausto para Dios, para y la carne se repartía en un ágape, nada más que allá era la carne de un cordero o así, y acá era carne de ser humano a ver, Matus, mortal. Ahí agárrate ese cable que está ahí y extiéndelo, ¿no? Y lo cambiamos ahorita. Ajá. Ya se conectó nuestra querida Hope, mi amiga cliente frecuente del programa. Ahorita cambiamos el cable, vamos a seguir platicando de esto. Que está bien interesante que la cultura del reciclaje existiera desde aquel tiempo. La cultura cabrón. del reciclaje de la Aquí carne nada se desperdicia, cabrón. Existía desde hace tiempo. Bueno, hay rituales como Ashipetotec, que la piel, es decir, se desollaba el sacrificado y el sacerdote se vestía con la piel del sacrificado. Locos, cabrón, sí estaban medio piris, hay que decir neta, digo, son nuestros antepasados, todo, pero neta sí es friki, ¿no? O sea, que te quiten la piel, se vista con la piel del sacrificado, o sea, neta sí está como... No, si está pellejudo, pues peor, cabrón. Sí está como friki. Eso está tan loco. Las dos culturas que nos predominantes, porque acuérdense que somos hijos de muchas culturas, pero tanto en los pueblos originarios como en la tradición hispana, ¿sí? Hay una costumbre que es a comerse a tu Dios. O sea, lo que se llama la teofagia. No, para interiorizar la potestad del Dios. Eso que en la cristiandad se llama la gracia, pero te comes a tu Dios para hacerte uno con tu Dios. Y los dos paquetes religiosos de los indígenas con esta escultura de amaranto, y te comes al Dios, pero también cuando la carne del sacrificado, el sacrificado cuando lo van a sacrificar va vestido del Dios al que se lo van a sacrificar. O sea, si es Huitzilopochtli, va con su armadura, con su traje azul, con su macana, con su escudo, o sea, con Xucoatl, con su serpiente de fuego y todo, para que bien. Y todavía hay gente que va y le dice, oye, dile ahí a Huitzilopochtli que en buena onda, pues me cure a mi hijo, ¿no? Déjame cambiar el cable. 5, 4, 3, 2. Hecho. ¿Listo? ¿Ya está ya? Metido también. A ver, díganos, ¿se sigue oyendo el ruidero? Se oye menos ruido, más ruido. Déjalo que salga. ¿Sigue oyendo tú? A ver, que está muy... Ahí está el falso. Ajá. Tantito el plug hay que amachinarlo. Gíralo. Más. O el rojo con... Ahí está. No. Bueno, sí. Creo que sea muy molesto. Ténganos paciencita, por favor. La tecnología de repente nos... Es ahí mero es. Sí. Ténganos paciencita. O sea, a veces no es perfecto, pero es maravilloso. No sale como pero yo voy a nosotros seguir. quisiéramos. Ellos se Tú encargan síguele. de la tecnología. Entonces, es una manera de comerte a tu Dios. Y si tú te fijas, el cristianismo es un tanto de lo mismo. O sea, se supone que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en la sangre. Entonces, te comes a tu Dios. ¿Sí? Podemos bajar, ¿no? Porque me encanta tanto mi voz que neta sí digo, wow, esa qué mujer padre tiene soy. mucha razón. Sí, qué brillante es esa chava, o sea, qué onda. Sí.
Entonces les decía, una de las maneras de preparar la carne humana después de los sacrificios era en bonitos tamales o en el bonito pozole. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pozole? Se supone que en las lenguas prehispánicas quiere decir algo así como hervor espumoso. O sea, viene de hervir y viene de espuma. ¿Sí? Y lo que se hierve, o sea, lo que le da el nombre al pozole, la quintesencia del pozole, es el maíz. ¿Sí? Y entonces después con la carne de los sacrificados, por lo que la carne que se le ponía al pozolito era carne humana. ¿Sí? Y entonces hacían el bonito pozole, el bonito convivio para comerse la carne del Dios. O sea, la carne. Un segundito, vámonos. Aquí unos... ahí está, parece que... De seda. Y bueno, y supongo que no le echaban ¿cómo se llama? Pepino, ni lechuga, ni... El pepino no se le pone, para empezar normalmente es rábano. No sé si hay alguien que lo prepare con pepino, normalmente es con rábano. Ándale, con rábano, ay, qué lechuga. pendejo, yo es pepino. Se proyectó aquí malas, perdón, pero... No, es que como a mí no me gusta, el rábano, lo confundí con el pepino. Discúlpenme, la mala crianza y la que me acabo de criar. El rábano es de origen chino y llega a Europa por Egipto. La lechuga no es nativa de América. ¿Sí? El orégano es oriental, o sea, es de las especias que llegan de la India y de Oriente también. O sea, nada de eso existía en el México prehispánico. Pero el chile sí, no, la lechuga no, dijimos que también la traen los europeos. Pero el chile sí, o sea, puede ser que en algún momento dado hayan condimentado el pozole con el chile. Pero definitivamente lo demás no, porque es traído de Europa. ¿Cómo era? Nada más era la maíz y pozole cocido, es maíz cocido, punto. Tú le puedes poner lo que quieras. Con la carne. O sin carnita. No, pero aquel, o sea, echaban en la cazuela, bueno, ¿qué era? La carne humana. O sea, pero pozole puede ser el puro maíz cocido con tequesquite que le da un sabor salado, y ya con eso tienes pozole. Ya si le pones la carnita, pues ya es más rico, ya si le pones pues, la cebollita, y eso ya es más moderno, ya es después de la conquista. Sí había carnes, está el guajolote, existe en la hispánica. ¿A quién le gusta el pozole de pollo? A nadie le gusta el pozole de pollo. Sí. El escuincle, o sea, el perrito, el perrito hasta la fecha, pato, digo, garza, rana. ¿Conoces la carne enchilada de estilo poblano? No. De perrito. Entonces, se empieza a crear el pozole con un platillo que deriva de un ritual que contiene carne humana. ¿Qué pasa con la conquista? Yo insisto mucho en que tenemos que recuperar la época, porque no podemos echar así como si fuera de un plumazo, como si no hubiera pasado nada. Y los mexicanos somos herederos de 300 años de virreinato también. Y una cierta diputada, que no quiero mencionar su nombre, dijo algo de que cada vez que nos comíamos un taco de carnitas, le estábamos haciendo honor a la conquista de Hernán Cortés. Yo sí lo digo. La Jesusa. La chucha. No quieres comer carne, pero le quemar las patas al diablo, cabrona. Sí. No, lo que pasa es que lo que ella dijo, por supuesto, no es cierto, pero hay que entender algo. Los conquistadores trajeron, entre muchas otras cosas, la carne de puerco, la carne de res, la carne de cordero, de oveja, ¿sí? Todo eso llegó con la conquista. La lechuga, el rábano y la cebolla del pozole los trajeron los españoles. El queso que le ponemos y la cremita que le ponemos a las tostaditas del pozole la trajeron los españoles con las vacas. Que por cierto, esta moda de comer las tostadas con crema y queso es muy moderna, no es antigua. Sí, claro. ¿Muy moderna de qué? ¿100 años? Nació el más. Pues es que el pozole, cuando los mexicanos éramos saludables, o sea, la comida mexicana es normalmente una comida muy, muy saludable. En el pozole, en un plato de pozole ya tiene todo. Tienes
platos, verduras de proteína. varios colores, tienes proteína, tienes todo en un plato de pozole. No, y si eres guerrero hasta tienes pescado, chicharrón, y depende. Bueno, depende Sí. también de la zona, ¿no? Claro, pero vamos a llegar, Ajá, vamos ajá. a llegar ahí. Llegan los españoles, yo tengo hambre también estoy. Que se vaya el Maps por las hamburguesas. Vete por una neta, pizza al Little Caesars. neta, por favor. Sí. Entonces llegan los españoles y una de las cosas que traen muy importante, vamos a enfatizar eso, a lo mejor después hablamos de otros ingredientes. El cerdo, ¿por qué? Porque se va a volver una de las carnes hasta la fecha más consumibles en la historia de este país, porque en cualquier ranchito teniendo un corral de 3x2 o de 3x3 puedes tener un criadero de puercos. Les voy a contar una anécdota. En los ranchos antes, yo creo que en muchos ahora todavía, no había baños así sanitarios, ni siquiera letrina. Todavía hay muchas colas de Puebla que están igual. Entonces, tú ibas ahí y si tenías suerte, había un cajoncito así con un hoyo para defecar, o sea, para cagar, ¿sí? Y entonces ahí cagabas y todo eso se iba al corral de los puercos. Los puercos se comían el excremento humano, ¿sí? Y si no, o sea, si no tenías suerte ni siquiera del cajoncito con el hoyo, tenías que ir al corral de los puercos a hacer del baño, y en el corral había una tranca para espantar a los puercos y cuando menos que te dejaran acabar. Fíjate, una vez Entonces, yo- ay de ti que se te olvidara Una la vez- tranca una vez- porque te una vez podían me- empezar a rotear los un mes puercos. después de pedir limosna alcancé a riendo. Y llegando ahí al mostrador, ¿Con pagué. chamacona o sin chamacona? No, solo de gasolina. No, pues nada más para bañarme, ¿no? Después de Ah. 15 cuantos días pago ahí. Y me dan mi llave, me dan una silla, me dan un palo y me dan un bote. Y, ah, chinga. ¿Y como para qué estoy? No, mira. La llave es para que entres. El palo es para que mates a las ratas. Ah, no mames. Sí, es para que mates a las ratas que están adentro del cuarto. El bote es para que las eches. Ah, y la silla para que atranques la puerta y no se te mete otro cabrón a robarte las ratas porque te vamos a dar 10 pesos por cada rata, güey. Muy bien. Ay, pinche rata. Oye, las ratas sí son... Ay, eso es otra historia, pero eso vamos a tener que hablar de historia de la salud, ¿sí? Porque has de saber que no hubo, ¿sí? Ajá. Y eso fue porque nuestras ratas fueron más fregonas que las ratas europeas. Oh, Ya vamos a hablar de ese tema otro día. Pero sigamos hablando de comida. Con la conquista llegan los españoles con el cerdo, te digo, en un corralito de 2x2, 3x3, puedes tener un criaderito de puercos. Las vacas es más complicado porque tienes que tener pasto para alimentarlas, o si no la tienes que alimentar con cereal, y pues el cereal con trabajos lo vas a usar para los hombres como Ajá, para sí, andar como para alimentando darle a de comer a las los- vacas. Pero cualquier familia podía tener un criadero de puercos. Los indígenas rápidamente se acostumbraron a criar al cerdo. Dicen por ahí en algunos textos como la Wikipedia que los frailes enseñaron el uso del puerco a los indígenas en el pozole porque la carne de cerdo sabe muy parecido a la carne humana, para que dejaran de andar De comer consumiendo pecado. gente y comieran el cerdo. Yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque los sacrificios, evidentemente, en cuanto se impone el cristianismo, van a quedar prohibidos. Y los que se llegan a mantener en la clandestinidad, como que ligeramente gorro, si los frailes les permitían comer el pozole con carne humana o no. Entonces yo creo que más bien lo que sucede es que el cerdo es tan accesible para su crianza que la gente empieza a sustituir la carne humana, tanto en tamales como en pozole, por la carne de puerco. Sí, era más chido matar a un puerco que matar a tu güey, ¿no? Y hacerlo tamales. Ah, sigue pasando, pero... Sí, fíjate que Lila Downs dice algo que a mí me parece muy coherente. O sea, cuando oímos de todas estas desapariciones y los descuartizados y este tipo de cosas, dice la
racionalmente. O sea, la parte racional nuestra no lo entiende, pero hay una cosa en nuestras venas que nos hace sentir que familiar, que es algo conocido. Yo creo que hay algo de violencia que no es, mientras más racionales queremos ser en nuestro comportamiento, más sale la violencia por el lado que menos queremos. O sea, tenemos que canalizar de una manera saludable la violencia, no desaparecerla, no reprimirla, no soterrarla, sino canalizarla adecuadamente para que no salga de las maneras más nefastas, ¿no? Entonces, pues mientras comiendo puerco en lugar de carne humana, pues es una buena idea, ¿no? Bueno, yo tampoco he probado carne humana y no me interesaría. No me interesa comerme un nada, cabrón. o sea, si llegamos a un punto en que no queda más remedio, bien está, No, o sea, no, sí, como los sobrevivientes de los Andes, pero si no es por estricta necesidad, paso sin ver, ¿no? ¿Por qué nos dará asco comer humano? Porque es No, en mi caso no es asco. Imagínate, te voy a explicar. Es donde es más barata langosta, ¿no? Y entonces tienen su olla hirviendo y tú vas a la pecerita, es la mesa, esa que y me la vio meten. mal. Si yo la veo viva y le veo que le echan a la olla, no me la como y me pongo a chillar. O sea, son seres vivos y mientras más cercano es a lo que tú eres, pues evidentemente te da más cosita. O sea, no deja de ser gente similar a ti. Yo, en mi caso no es asco, pues es gente, carajo. ¿Sí? Por humanidad. Sería la onda, sería por Sí, humanidad. por humanidad. No manches, Sí. a mí sí O me sea, da yo me asco. como los animales porque no me queda de otra. O sea, neta, yo si pudiera alimentarme de algo que no fuera animal, lo haría, pero en mi caso no tengo el conocimiento para ser vegetariana y la verdad, yo conozco gente vegetariana muy saludable, ¿sí? Pero que ya no pueden comer en una parrilla donde hicieron unas carnitas porque se están muriendo, pues ya su hígado ya no asimila la carne. Sí. Entonces, lo que se preparaba con carne humana se va a empezar a preparar con cerdo, pero aparte van a llegar una gran cantidad de ingredientes y gran cantidad de platillos. Por ejemplo, con el borrego se va a preparar la rica barbacoa, por ejemplo, la ropa vieja, etcétera, etcétera, ¿sí? Con la vaca bichotes de cordero. por ejemplo, no, bueno. Elegir una cocina que es una cocina mestiza y una cocina sincrética. Pero aparte ya hablamos de esto en otro programa, chequen los programas anteriores para que averigüen en cuál, ¿sí? Pero en uno de los programas hablamos de que México se volvió la bisagra, la articulación entre Oriente y Occidente, ¿sí? O sea, aquí se juntaron las culturas que venían de China, la tradición europea. Entonces, por eso estamos en el mejor lugar del mundo mundial para tener una de las comidas, si no es que la comida más importante del mundo mundial. Ahí vamos justamente con la hindú, con la china y la mexicana están entre las comidas más influyentes sabrosas del mundo, ¿sí? No, y más influyentes. Órale. ¿Sí? O sea, todo el chile que existe en el mundial salió de aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, el pozole no lo puedes entender si no entiendes esta articulación entre Exacto. Oriente y Occidente. ¿Por qué? Pues porque la carne de cerdo ese viene de Europa, porque los rábanos, la lechuga, eso viene de Europa, pero el orégano viene de Oriente. Y perdón, en mi rancho puede ser rojo, verde, azul, amarillo. El siempre lleva pozole sin orégano. orégano, para mí no es pozole. Sin la hierbita vaciladora. El orégano se pone para, decían por ahí, no me acuerdo quién me dijo una vez, que no se le echa al pozole para quitarle lo frío que es el maíz. Claro, para quitarle lo frío del sí, maíz, es porque neta. aparte lo que pasa es que hablan no de temperatura, sino de la calidad. La comida desde el origen prehispánico considera que tienen no una temperatura, sino un temperamento. Por ejemplo, la sandía y la calabaza son frías, ajá. el chile es caliente,
¿sí? El chocolate es caliente, ¿sí? Entonces, si tú no equilibras lo frío con lo caliente, entonces se te carga un lado u otro. Si es muy frío te puede dar un cólico, si es muy caliente te da acidez. Ajá. Entonces hay que equilibrar frío con lo caliente, sobre todo si el sol es blanco. Si es rojo, pues ya en el chile ya equilibra, pero si es blanco, si no le pones el orégano, dices, ay, me cayó como plomo, ¿qué onda? No, ¿En este momento se hizo rojo y blanco? ¿O no hay acá un yo no sé. referente histórico? Ah, No, yo no sé porque la diversidad culinaria existe desde la época prehispánica. O sea, que en cada región se cocinen las cosas diferentes, existe desde la época prehispánica. Pensamos en el México prehispánico como si ya existiera México. No, no existía. O sea, existían los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los popolocas, los mijes, los huaves, los cascanes, los pames, los guachichiles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de ahí para el real, ¿no? Entonces llega el rábano, llega la etcétera, y se forma ya el platillo de pozole como lo conocemos, ¿sí? Pero no nada más se mezclan el maíz y el grano en el pozole, también en los tamales. ¿Sabías que una de las aportaciones de México al mundo es el sistema de cocción a partir del vapor? el baño María. No, de vapor, de Sí, cocción es a diferente. vapor. Ajá. Sí, es diferente, porque el baño de María es un recipiente que pones en un recipiente más grande y el baño María puede ser frío o caliente. O sea, el recipiente grande puede tener agua que está hirviendo o puede tener cubos de hielo. Entonces, si tú quieres enfriar un platillo es baño María frío y si tú quieres calentar algo es baño María ¿Y por qué se caliente. llama baño María? Pues porque María ponía el asiento en el baño. No, la verdad no lo sé. Aquí puro chismos, eso sí, no sé por qué se llama. Esa pregunta para Wikipedia. Wikipedia para Santa Wiki. Sí, ya, Sí. pero ya así ya se corrigió el audio, ya está bien. Ay, qué buena onda, Le gracias. mandamos un saludo a la güera, a Laura Angélica Grimaldo, a Hop. Ya lo dice, vi un chavo domesticando una planta de marihuana y hasta la llevaba en su portabultos de su bicicleta. Saludos, amigo Germán, Germán. Saludos, colectivo Meraki. Y los que están arriba, saludos Viri, saludos y todos los demás que ya no veo aquí, pero bueno, saludos. Sigamos con el pozole. Entonces, No, con los tamales, ya vamos con los tamales. tamales. Una de las grandes aportaciones de México al mundo es la cocción. Porque en China también hay, pero si tú te fijas es un wok, o sea, es un recipiente curvo con una canasta o con una canasta de bambú más bien, sí, y el arroz está adentro y afuera está la cocción. No, aquí pues es el tinacal que va y sube el vapor y cocina los michotes, los tamales y todas las variantes de tamales que hay se cocinan a partir de la cocción a vapor, Wow. ¿sí? Y entonces es el maíz nixtamalizado. Recuerden que el maíz se tiene que nixtamalizar con cal o con algo muy alcalino para que se fraccione la proteína y lo podamos digerir. Si no nixtamalizas, no digerimos la proteína de maíz. ¿Sí? Entonces mueles, cocinas el cerdo, que en su época en algunos casos también fue carne humana, pudo haber otro tipo de carne, ¿sí? Y con el mismo caldito acabas de hacer la masa para los tamalations, ¿no? Y la salsa, ¿no? Hay tantas cantidades y variedades de tamales como pueblos hay en este país. Sí, sí. O sea, hay rojos, verdes, azules, amarillos, de fresa, de piña, de frijol, que le echas la salsa encima, corundas, uchepos, de maíz tierno, de maíz sazón, Chiquitos, medianos, chiquitos, grandotes, medianos, grandes, gigantes. oaxaqueños, chapanecos, con la pieza de pollo completa, con plano, con huevo. El sacahuín, que Cuánta pinche cabeza variedad de que te puerco puedas, adentro del tamal, cabrón, no manches. o sea, la variedad que te puedas imaginar. Otra vez el tamal es incomprensible sin la fusión de las culturas. ¿Por qué? Pues por el puerco para empezar, ¿no? La man- No estaba la comida frita en la época prehispánica, por eso eran tan tan saludables, sanos. ¿sí? Todo era al vapor o asado o cocido como los frijoles,
no había, o en horno, porque eso es otra gran aportación de las culturas prehispánicas al mundo mundial, el horno de tierra, ¿sí? Como se hacen, también otra aportación importante de cerdo con maíz, la cochinita pibil, los tacos de cochinita. Los tacos de cochinita. La barbacoa y los tacos de cochinita se hacen en horno de tierra. Órale. ¿Sí? Entonces, otra gran aportación culinaria de México al mundo. ¿Sí? Los tamales son al vapor. ¿Sí? Y como los conocemos en la actualidad, sin la aportación española. El plátano no es mexicano, el plátano creo que es de origen africano, si mal no recuerdo. El huevo cocido necesitas gallinas y no había gallinas. Las gallinas las traen de España. Había guajolotes, patos, no gallinas. Órale. ¿Sí? Entonces, muchas cosas son traídas de España que nutren y que complementan la culinaria mexicana, ¿no? Ya hablamos de el pozole, ya hablamos de los tamales, y yo sé de alguien que me va a golpear si no hablo de los tacos de carnitas, ¿sí? Ese es el meollo de ¿Dónde todo. se inventan los tacos de Michoacán? Sí. En las zonas aledañas al lago de Pátzcuaro, o sea, la zona de Quiroga y esa parte, pero donde fabrican los casos, la fábrica más importante de casos de metal del país en la época, bueno, del México virreinal, pues en Santa Clara del Cobre. No puedes hacer carnitas si no tienes un caso, porque necesitas un recipiente hondo, inundado de puerco, con una cultura de freír los alimentos que dicen las malas lenguas, no me consta, donde lo leí no es una suficientemente confiable, no he podido ver las fuentes, pero me dicen que la comida frita es de origen africano, ni siquiera europeo, sino africano. Que bien pudieron haber sido los esclavos que venían. Por supuesto, exactamente. Oh. Sí. Y entonces o sea que nada más les debemos el blues. Les debemos, no, México le debe, o sea, imagínate qué palabras tan importantes en nuestro país son de origen africano: guapango, y fandango. ¡Órale! Mondongo, las palabras que terminan en ngo, ¿sí? Referente a objetos culturales, no a lugares, ¿sí? Son de origen africano. A los africanos les debemos mucho más. Hay más negros de los que creemos, nada más que están diluidos en el resto de la población. Y las carnitas se preparan untando de cítricos el caso. ¿Sí? Le untan predominantemente el limón. Me dicen las malas lenguas que hay gente que lo marina no nada más con limón, sino incluso con naranja, con tamarindo, y hay quien dice que hasta con refresco de cola. Ajá, sí. ¿Sí? Bueno, hay cola, porque si te fijas, hay unas carnitas muy limpias que son las que más me gustan, que se ve el color y la textura de la carne, pero hay unas que se ven ya casi muy oscuras, ¿sí? Y brillitas. Pues ahí sí, con qué la marinen, yo no sé, con qué marinen la carne, yo no sé. La carnita, las carnitas más chingonas que puedes comer y más saludables es lo que hacen en la fiesta. Porque en realidad el problema de la grasa polisaturada, si la grasa es tantas veces que le han dado vuelta y vuelta y vuelta. Entonces cuando tú vas a una fiesta donde mataron al puerco, donde hicieron ese día las carnitas, el mismo unto del cerdo lo calientan para sacar ahí la le aventaron manteca. las 20 kilos de manteca de ese mismo puerco. Esas son las mejores carnitas de comer, ya sean estilo Michoacán, estilo Estado de México, estilo Chilango. Esa es la mejor carnita que te puedes comer, porque la grasa está recién sacadita, recién revolcada, y la textura, el color, el sazón, el olor, natural. Ay, papaya de Celaya. Sigamos. Sí. Estoy emocionando demasiado, aquí ya me está dando como miedo el puro de que me vaya a poner una mordida. Pero esa fue la recomendación culinaria del Malas del día de hoy. La carnita chingona es la que se hace en el mismo día con la misma grasa de ese día.
Sí, la grasa, pero además las carnitas tienen el cebo. Otra bronca que no se presenta de la misma manera en el pozole, lo tienes que cocer y cocer y cocer y cocer que en las carnitas. Recomendación, si no cortan las carnitas en trozos pequeños para dorar, ¿sí?, puede tener el famoso cisticerco. Ahora ya la carne está relativamente controlada. Ajá. O sea, ya checan que los animales no estén contagiados con el cisticerco. Pero antes era una broncota porque si no, digo, ya cortada la carne en trozos pequeños, el cisticerco no aguanta las altas temperaturas de la manteca de la carnita. Sí, es un riesgo, por eso hay que estarle echando el ojo cuando están picando la carne, que no tenga el famoso grano, que es el quiste del cisticerco. ¿Sí? Órale. Entonces, ¿dónde cimentan las carnitas? Donde hay de cobre, de metal, para que aguanten las temperaturas de la manteca. Yo siempre me he preguntado, caliente. ¿cómo es que a un cabrón se le ocurre echar hablando ahorita de carne, echar un pinche cacho de puerco con su propia grasa y echarle todo lo demás? O sea, ¿qué cabeza tan creativa cabe crear una receta así? Porque las culturas, las dos culturas de donde provenimos, son dos culturas de excelencia culinaria. O sea, son dos que les gusta sazonar sus alimentos, que les gusta preparar sus alimentos, condimentar sus alimentos, y por lo tanto salen cosas verdaderamente geniales. Pero aparte recuerda, somos la bisagra del mundo durante 300 años. Bueno, 200. Bueno, 250. Si no entiendes que hay unos cítricos que tampoco son prehispánicos, que le van a dar el ¿El sazón. limón no tampoco? No, ni el limón, ni la naranja, ni la toronja. Ni la lima, menos, vean la lima. Ni la lima, todos esos son de importación. Las semillas que traen los conquistadores vienen de Canarias, las Islas Canarias. Entonces, nos encanijan y ya pasó una cantidad de productos que sería imposible que nos estuviéramos comiendo si no hubiera sido por la conquista. Murió un montón de gente, pues sí, pero ahora comemos carnitas. Ahora, la otra genialidad que tiene que ver con el maíz y el puerco, pero que también nos entronca con Oriente, son los tacos al pastor. Claro, el taco al pastor que El proviene taco al de pastor. el kebab, ¿no? Que viene del kebab, que cae aquí a tierras poblanas. Más que del que viene del falafel. Ándale. O sea, la Falafel. carne sazonada con especias, asada, porque el quepe es sí, pero el parma, eso sí son la carne sazonada con especias y asada, ¿sí? Los pastores allá en la zona de Arabia y toda esa zona semidesértica atravesaban al animal con un palo así que le salía por el otro lado, no te quiero decir cuál, y le daban vueltas. Entonces los pastores ahí en el desierto hacían la carne al pastor con el cordero, con el lechón, con el así, con el fogón abajo, el palo así y dándole vueltas para que se dorara. Esa tradición cultural ya pasada por la cultura árabe que llega a España, pero muy especialmente a partir del siglo XX, que empieza a llegar una importante migración árabe y libanesa, Ajá. ¿sí? Va a desembocar en varios estados de la República, pero muy especialmente en Oaxaca, Puebla y obviamente en la Ciudad de México. Y en Puebla van a nacer los famosos tacos árabes, Tacos árabes. que es la carne que no sé con qué animal Con lo hayan este, hecho originalmente, pero que aquí después se acostumbró con cerdo, con Seguramente especias, era con cordero. con cordero. En aquel tiempo. Sí, o sea, los falafeles y Ajá. estos son con cordero, pero probablemente aquí se adaptó al cerdo porque encuentras mucho más Ajá. fácilmente el cerdo que el cordero, ¿sí? Más Y barato entonces, aparte. es más barato. Y entonces,
aparte a un turco, que se me olvida el nombre, me encantaría que me ayudaras a buscar al turco que inventa el aparato El que el horno. fuego ya no es un asador. Técnicamente, Sí. sí. Es que es diferente porque el horno está cerrado y Ajá. encierra todo el calor, no, aquí el- nada más el calor llega de Ah, así como antes estaba el fuego abajo y la carne arriba, lo que hicieron es ponerlo en Voltearlo. vertical, voltearlo, y aquí está el fuego para la carne. Y entonces, esa carne que estaba sazonada con especias, como a los mexicanos a todo nos encanta ponerle chile. chile, o sea, le ponemos enjundia a todo, entonces se empezó a sazonar la carne de de puerco. puerco con chancho y chile ajillo. Ajá. Y las especias que tienen mucho que ver con Oriente, ¿no? Los condimentos y las especias, sí, que el clavo, que la bonita Se llama pimienta. Iskender Efendi. Iskender Efendi, exactamente, Iskender Efendi. ese fue el genio que inventó la palical para hacer los tacos al pastor. Hace unos días estuve en Iguala y en Iguala hacen el taco al pastor, ponen el mismo sistema que hablando antes de Ujú. de poner del invento de este gran hombre, Ujú. ponen en la masa de carbón abajo, es un poco queda recargado así dentro de un bote, medio bote. Así es. Queda recargado así para que el calor del pastor suba por acá y caliente primero. Pero ¿por qué lo hacen de esa forma? ¿Por qué no Ajá. los tabiques refractarios, cabrón? Bueno, es que cuando llega la carne al pastor aquí, cuando llega el taco al pastor acá, nosotros no teníamos tabiques refractarios y tuvimos que darnos a nuestras condiciones para poder hacer el taco al pastor y lo seguimos haciendo de la manera tradicional. Entonces te comes un taco al pastor al carbón, güey. Qué rico. Te Generó lleva una receta genialidad diferente. y ya Sabe tienes riquísimo. otra receta. Y aparte la carne al pastor que venden ellos no es enchilada. Se pareciera más al taco árabe poblano, en Ajá, realidad. exactamente. Ay, qué rico es. Ayer me traje una acá. Todavía queda poquito si quieres ir a la casa, Matus. Cosa que Ajá, invitó a abajo Matus del o no, puente. ya, y aquí Es que él va vive para mi rumbo, tú vives acá del lado donde hay dinero, yo vivo del lado donde están los que roban ese dinero. De Catepec. Pero sí, ¿Eres de Catepún? no, es el lado más gacho. Ya vive en la Ciudad de México, pero vive en la GAM. O sea que es casi lo Órale. mismo, nada más que con diferentes siglas. Sigamos hablando Sí. de la transformación. Carne de cerdo, tortilla. Piña, que es nativa americana. Es así. Sí, esa sí es nativa Anda. americana. Sí. Y con un invento turco para poder hacer en vertical el asado de la carne. carne. Sí. Otra vez, somos el centro del mundo, nos seguimos negando a reconocerlo. ¿De cuánta combinación? Luego hacen sus preguntas estúpidas de que qué es mejor, el taco al pastor o la carne asada. La carne asada la puede hacer cualquiera en cualquier pinche lugar. Del mundo. Arriba de una piedra caliente que pusiste pero no puedes hacer un taco al pastor en cualquier lugar porque tienes que Crear la Carnitas, carne. Tienes que preparar la salsa condimentada. que lleva Tienes que saber cómo acomodar las lonjas de la carne para que se cueza parejo. y aparte de qué Sí. tamaño vas a cortar. Si tú eres el pastorero, cortar te quede el tamaño que tú quieres. Exactamente. Después montarla en el trompo para que le vayas dando Medirle al forma. fuego para saber a qué velocidad vas a Se ir va asando la cociendo. carne. Porque si la quieres muy jugosa, tiene que ser una cocción lenta. Si la quieres más seca, tiene que ser una cocción. Y también depende del número de clientes, porque si Sí, te sí, sí. llega la gente, le tienes que poner a todo lo que da como soplete para que alcance a salir. Cosa grandiosa, Sí. sonido del mismo infierno, de la flama del trompo al Convertido en pastor. gloria culinaria. Ay, ay, ay. Nada más.
Eso es la gran diferencia de otros tacos, hablando ya de hablar de tacos de manera especializada, que es el gran taco de carnitas y el gran taco de pastor, sin dejar atrás los otros, que pues también el taco de barbacoa pues es una cosa maravillosa y grandiosa, pero no puedes ningunear a ninguno de estos, perdón, ninguno de estos dos tacos, porque es eso que tú estás diciendo, ese encuentro de culturas, y yo creo que es ay, donde mejor los podemos ver, ¿no? Donde mejor podemos ver reflejada ese choque de Es una que manera en tan todos popular, lados, ¿no? es que en todos lados, dime en qué no. El taco de cochinita pibil, el achiote nacional, el cerdo europeo, la tortilla mexicana, la naranja agria que también, o sea, Perdón. decimos que la trajeron los españoles, ¿no? O sea, la cochinita pibil también es la fusión de culturas. ¿Qué elemento de la comida mexicana no lo es? Muy pocos, ¿sí? A lo mejor el tamal de frijol, ok. Las corundas ya se sirven con puerco y ya se sirven con crema y ya se Con sirven, cremita. ¿sí? Ay, qué rico. Entonces, la comida mexicana es el producto de la fusión de culturas, lo queramos o no lo queramos. Piensen ustedes, se vale que nos manden lluvia de ideas, saluditos aquí. Ay, Perdón, ¿te dio perdón, alergia no. qué? Es que me da... Aquí está, alguien se está acordando de ti. ¿A quién Sí, estás sí, poniendo el cuerno que no, se está acordando? Yo soy la persona más fiel que te puedas imaginar, porque entre países somos como los pingüinos. Sí, ¿cómo? Cuando elegimos una pareja ya se chingó la otra pareja. Toda su perra vida ahí nos va a tener, Me parece ¿En qué perfecto. estabas en tu lluvia de idea hablando de que Sí, a ver si de alguien los nos escribe? saludos y que nos digan cuántas combinaciones de maíz y cerdo se les ocurren. ¿Cuánta Ah. variedad de tacos con puerco hay? Por ejemplo, las gorditas. Las gorditas, la bonita gordita de chicharrón. Yo ahí les tengo que contar una anécdota mega padrísima. Mi papá tenía su negocio en la Merced. Ajá. Y a la vuelta del negocio había un obrador, que es donde preparan pues La salchicha, el el jamón, el Chicharrón chicharrón aprensado, donde ¿Es cortan aprensado o prensado? aprensado se le llamaba antes, o prensado es igual que está apretado, pues. O sea, hacen unas marquetas con unos botes de este tamaño Y y ahí- ahí echan todo apretan todo pero ahí echan todo lo que sobra del puerco, ¿sí? O sea, hasta Cosa que no nos pezuña, importa. todo lo que sobra de ahí. A mí me llegaba todo el olor de cuando echaban toda la marqueta a freír del chicharrón aprensado. Entonces yo sí, eso sí, no lo aguanto, fíjate. ¿No te gustan las gorditas de chicharrón? No. Bueno, es aceptable, es aceptable. Pero aparte yo sentiría como que cometería un acto de canibalismo. Ay, ¿qué te sientes muy chicharrona o qué? Ahora sí que, O por puerca. por gordita Ah, por gordita. y por el chicharrón. Pues a mí sí me gusta la gordita de chicharrón chiquita, así chiquita. Bien gorda. doradita, bien Sí. dorada. No, la pinche gordita, así que, ¡ay, la gordita de chicharrón! No mames, no. Es así como la mojarra se disfruta la mojarra que está así, chiquita, porque la grande ya sabe a tierra, ¿no? Así, chiquita, como la gordita, así. No, todo depende de cómo los Ay. sazones y todo depende de la cocción. La gordita de carnitas, mira acá el buen Matus que ya dejó volar la imaginación. Ay, mira nada más. Sí. Entonces, Ay, ya me atoré. o sea, no hay manera. Se le atoró el cuerno Me por atoró andar el de cuerno. chismoso. Sí. No hay manera de entender la comida mexicana sin la fusión de las dos Culturas. Pero las dos culturas implica también maneras diferentes de sembrar, maneras diferentes de cultivar. España ya se dedicaba a un monocultivo, es decir, había un campo de maíz, Nada había más un pa' campo una de cosa. trigo, había un campo de frutas, sí, que eso empezó a desequilibrar la onda de la tierra porque la milpa
el nitrógeno que fija la planta de frijol lo aprovecha la planta de maíz y había un equilibrio ahí entre los nutrientes. Con el monocultivo se empieza a desarticular ese equilibrio porque siembran una misma planta todo el Y va tiempo en el desgastando terreno la tierra. y va desgastando la Se acaban los nutrientes de lo que pero surte aparte, esta- el que estén ahí, los jitomates son aquí de la tierra, los italianos no se la creen. Tú vas a Italia y te presumen acá la salsa, no, boloñesa. Papacito, ese jitomate con el que haces tu salsa se da en salió el, de mi cantón. se da en el camellón, ese jitomate se da en el camellón ahí donde doña Pelos avienta la salsa que le va quedando, de ahí salen los jitomates, Sí. cabrón. Esos son de mi cantón, el jitomate es de acá, de acá de este Ah, país. de acá de México. De acá de México. Nada más de México, de toda la zona latinoamericana, Sí, toda la zona pero americana. acá, bien Ah, es el conocidito. mes. Sí, Ok. sí, sí. El tomate se llama genéricamente a la planta y jitomate se llama así porque es el rojo. Shoot el tomate rojo. Oh. Porque está el verde, está el tomatillo, también hay diferentes y, tipos y de hay tomate. uno que se llama tomate, ¿cómo se llama el chile este? Hay un chile amarillo. Cascabel, No, chile amarillo. habanero, Tomate manzano. habanero Ah, ese no lo conozco o bien. manzano, uno de los dos es Ajá. que tiene esa tonalidad del chile, de ese chile, o sea, es entre verde y amarillo, y hay unos que son más amarillos, y hay unos que son más verdes, pero yo le dije a la señora, oiga señora, ¿y ese para qué lo ocupas? No, lo que pasa es que este es más dulce, no es tan ácido como el verde, y las salsas saben diferente. ¡Ah, cabrón! Sí, cada ingrediente hace que las cosas sean completamente diferentes. Distintas. Muy distintas. Entonces, te digo, imagínate la gran cantidad y variedad de platillos por la gran cantidad y variedad de ingredientes. Señores, aguas. Lo que está haciendo peligrar a la comida mexicana son dos cosas. Y sí está peligrando, creen que no, pero sí está peligrando. Son dos cosas. El agotamiento de los ecosistemas, es decir, acabar con los ambientes naturales, una gran biodiversidad que existe en nuestro país, y otra que no está bien transmisión de conocimiento culinario de los padres de las madres a las hijas y de los abuelas a las hijas. Y los hombres no se están aplicando a aprender a cocinar, señores, No, yo a sí mover sé. el abanico que la Yo sí sé. pozole. Sí, sí, lo sé, sí. Chiles en nogada, Yo te sé hacer mole. Mole, sí, 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 ese sí es fácil hacer el mole. Sí, compras la pasta en el supermercado, como no. Sí. Ah, no se hace así. muélele, No se hace así. muélele, muélele. No, bueno, sí tienes razón, en cuestiones de esas recetas tan elaboradas, sí está muy cabrón que una... No, una- pero ¿cuáles recetas elaboradas? Tú dile a una chavita ahorita de 20 años que haga unos peneques y te dice unos peque. No, ni yo sé qué son unos ¿No saben los que peneques. son los peneques? No. ¿Ven? Es la pérdida culinaria A de la ver, que ¿qué estoy es? hablando. Es una tortilla asada y doblada que rellenas de queso, luego la capeas con huevito así rebozado, así levantado como chile relleno, la doras y la sirves en un caldito de jitomate con chilito chipotle, ¿sí? Así bañadito. Y hay gente que le pone crema. Una de las cosas que está detonando la obesidad en este país es que recientemente se sobreemplea la crema. ¿A poco? Se le está poniendo mucha crema a cosas que antes no llevaban. Le están poniendo Literal, mucha el Master crema. Eso tenía a sus- razón. Le están poniendo demasiada crema. Porque ¿En la serio? crema es de la parte más grasosa de los lácteos y te estás comiendo realmente pura grasa inútil. O sea, pura grasa Mocos. que no le da sabor, sino le quita sabor, el sabor propio y el sabor natural a la comida. Otra cosa que Ya le me está quedé dando así. en la torre a la comida mexicana es la limonitis. Ah, sí, a todo A le todo echan le limón. quieren echar limón. Y entonces entorpecen su sentido del gusto y ya no le toman el sabor a la comida, sino es de Fíjate que limón. yo a lo único que le echo limón es a los tacos. O sea, lo Yo único que depende, le echo por limón. ejemplo, si es un taco fuerte, de sabor fuerte. Ah, por ejemplo, no entenderíamos la cocina mexicana. Pues así, chorizo.
Sí, riquísima la Sí. longaniza. Pero esa nace acá. Porque en España, por supuesto que existían Ajá. los chorizos y las Pero morcillas. no tenían todas las No especies tenían que chile. tenían. Ah. O sea, ya no hay chile. O sea, el chile ancho con el que se va a sazonar la longaniza como nosotras la conocemos o el chorizo como nosotros lo conocemos, pues desde acá. Pero ellos sí ya lo tenían, no tan sabroso. No, y la carne de puerco, ¿sí? Entubada en la tripa, ¿sí? Que ponían a ahumar sobre... De hecho, el chorizo español ya está ahumado, ya casi Ya te lo puedes comer a así. mordidas en Chorizo de directo. Pamplona también. ¿Sí? Entonces, pero el chorizo español tiene ya condimentos de Acámbaro, Michoacán. Entonces, cuando te salen los españoles así como, es que nuestros chorizos, sus chorizos son los chiles, queridos. Pendejos. Un día venía andaba de chofer y traía unos españoles. Y dice uno, pasamos por la Plaza de Toros y dice uno, mira, que está bien chiquita, atrás de la de las ventas. Y yo, pedazo de... Bueno, ni pedazo, pendejo. La Plaza de Toros México está la mitad para arriba y la Ajá. mitad para abajo. Este güey- Está en una ladrillera en hondo. Ajá. Diciendo que su plaza de allá de la más grande que la plaza más grande. Ay, de Fíjate veras. que cuando fui a Madrid, así llegué una semana después de la fiesta, pero no me tocó ir a las corridas de toros. Y no conocí las ventas, la cosita de la maestranza de Sevilla. Que no es tan grande. No, No, es es chiquita, es chiquitita. Pues es que como todo es chiquitito porque aquí hay un montonal de gente, millones y millones de Y- personas. Por eso Rusia, todas sus construcciones son tan gigantes. Es una nación territorial sumamente Tremendísima. grande que no pueden ni llenar, entonces te venden unos terrenazos, sus construcciones son gigantes, sus avenidas son gigantescas porque el país y así es. nos pasaba a nosotros, pero ya no. Oye, si estamos ¿Sí? adolescentes, si van a ¿En serio? perrear y van a bailar reggaetón, ¿En serio? sí, está bajando la población? población ya. Cuando menos la tasa de natalidad está Qué ya bajando chido. en este país. Y, Sí. y la de mortalidad pues anda igual subiendo, ¿eh? O sea, que por un lado nos acabamos o por el otro. Sí. Muy bien, mi querida doctora. ¿Qué Hoy le fue- pareció hoy fue el así, programa pues, de la síntesis sabrosón. del... los pendejos de Crónicas del Taco deberían de haberse acercado con usted para dar con el clavo de todas las pendejadas que dijeron ellos, hablando de los tacos que ni siquiera tenían, me encabronó que ningunearan taco de pastor de la forma que lo hicieron. Lo que pasa es que usted es taco lover. Sí, pero aún así, o sea, no puedes malinformar a la gente. Lo que pasa Porque es ahorita que están mire, agarrando esas cosas como de moda. Entonces los chavos dicen, la ¡ay, clase- los tacos! Y la clase media acomodada no se quiere ensuciar las manos, no se quiere contaminar la panza de bichos. Entonces, no hay manera de que tú conozcas los tacos si no has resistido sin salmonela unos tacos de tripa. de tripa de la o Sanfe. de suadero. de tripa de la Sanfe. No, del metro aeropuerto o del pasaje a la Salmonela en Ciudad Universitaria. Ya no hay de o 5 del por 10 metro- pesos, güey. No, o son de de- 5 por 25, ¿no? Son, no, sé de 5 por 20, Sí, 5 de sí, 15, sí. por 15, así chiquititos así, Sí. con su recaudo y con su que ahí sí no. Ahí, Por cierto, no saben que el cilantro está ya demostrado científicamente, lo publicó la Gaceta de la UNAM, no estoy... Ándala. El cilantro tiene una sustancia que inhibe la acción de la salmonela, que apazguata a la salmonela. o sea que si usted llega y le pide al taquero sus tacos sin pasto, se está jugando Se el pellejo. arriesga a la... Ándala, a la osa, no salmonilosis. manches. No, fíjate que a mí cuando... Y la cebolla tiene sulfas, que también son matabichos naturales. Para que vea.
cilantro y cebolla para matar. ¿Por qué creen que los mexicanos aguantamos este tipo de comida sin caer fulminados con una diarrea? A mí cuando me hacen daño los tacos en un lugar, regreso. Sí. Así hay que agarrar el anticuerpo chingón. Porque no me puedo ir corriendo como niño espantado. No, regreso a que me haga daño otra vez y ya tener ese registro de esa bacteria. O sea, como quien dice, se autovacuna. Sí, claro. Voy otra vez. Ay, autovacuna. tacos me hicieron. Ay, voy los otros 3 días. Nada más me alivian y regreso. Ay, pero vieras. Sí, una vez una chica con la que fui a comer tacos allá a la Sanfe, tacos de hospitalizada, salmonelosis. 3 o 7 días ahí hospitalizados. Unos pinches tacos que fueron como 70 pesos, terminaron como en 15,000, ¿no? Sí, no. Y regresamos a esos tacos de tripa a hacer acá Hacer anticuerpos. Claro, como debe de ser. Bueno, ahora sí ya cortesías, 3 cortesías para nuestras expediciones culturales. La primera, espero que me eches la mano para promover las cortesías en los próximos programas. Ah, claro. La primera, salida al Castillo de Chapultepec, 20 de octubre de este domingo que viene en 8, 3 cortesías dobles a las personas. 6 personas. 6 personas, pero son 3 cortesías dobles. 3 personas Ajá. y que inviten a quien quiera. Ajá. ¿Sí? Siempre y cuando nos escriban a Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook o @Voz Andante en Twitter o Voz Andante Cultura en Instagram, que nos manden un mensaje privado con su nombre completo, y están disponibles. Las 3 primeras personas que nos escriban tienen su cortesía doble para nuestra próxima expedición cultural al Castillo de Chapultepec, que se llama La Patria desde el Castillo, el 20 de octubre de 2019. Apúntenle, lléguenle para que vean la calicatencia, para dar visitas guiadas de acá a su servilleta. Y ya, malas mañas, tienes en Noches en Pareja 3 cortesías para los otros 2 recorridos que van a hacer en el mes de octubre. Te paso los datos y te paso todo para que tú establezcas las dinámicas como su merced desea. Nada más yo lo que necesito es nombre completo, WhatsApp y correo electrónico. Mi nombre es Malas Mañas Show. Mi Malas WhatsApp Mañas es Show. 55337194543 y mi correo electrónico es malasms0. ¿Ya me las das? ¡Ay, cabrón! ¡Ya me las gané! El Matus ahí quiere también lo suyo, ahorita se lo damos. Sí, claro. Yo los ¿cómo no? dejo solos para que se lo den alegremente. Claro, como no, seguimos promocionando. Fíjate que hace 8 días regalamos unos pases para el concierto de Anavanta y se fueron en chingueiza. También regalamos unos discos. Hacemos una capsulita pequeña para hacer esta promoción, seguirle dando Perfectísimo. vuelta. El chiste de esto es que conozcan y se les quite los chingados burros, y si no tienen nada que hacer en las próximas fechas, nada interesante, pues se vayan acá con la doctora el día 20 de octubre. Y si tienen cosas interesantes que hacer, Compártanoslas. aparte, pregúntense, ¿será que lo que dice la maestra Carmen Espinosa puede ser más interesante? Apúntense. Dice, mira, este te puede interesar. Yo no mando mensaje privado, mejor le hago un privado y me los gano. es De todos modos, que me manden mensaje privado y nos para que ponemos se pongan de acuerdo, mi querido payaso Leoncito Show, un carnal. Un abrazote, necesito entrevistarte, no te hagas del rogar, cáele por acá para la Liga de la Justicia, porque recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la Liga de la Justicia, que es una sucursal de la Capi Boutique, donde puede encontrar cascos, guantes, chamarras y todo lo relacionado con el motociclismo. ¡Gol! Estamos a 3 calles del Metro Escuadrón 201, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los 24/7. No es cierto, Avenida no es 5 a 2 24/7. cuadras de Río Churubusco. En moto. De 8 de la mañana, ándale, para los que vienen en moto, vienen de acá sobre eje 3 Oriente hacia Xochimilco, después de Viaducto, Después de Río Churubusco. Como a 1.5 2 cuadras, aquí está donde vean un montón de cascos echando gente echando desmadre, ahí es. Aquí es la Capi Boutique y la Liga de la Justicia Casa Club de los Superbikers. Bueno, pues dentro de 8 días, les tenemos una sorpresa, todavía no les voy a decir qué es, porque, bueno, vamos a dejarlo así. Recuerden que el domingo tenemos Parque Sauces a las 1 de la tarde, 2 bandas van a estar tocando ahí con nosotros, y ya nos encaminamos a nuestro aniversario,
que sería nuestro 4º aniversario de Retomando Espacios allí en Sauces de Catepec. Y el sabadito, si son seguidores nuestros, recordarán que hace unos miércoles entrevistamos a un luchador llamado Veneno y nos contó parte de su trayectoria. El sábado tiene una lucha allá en Chimalhuacán, es el aniversario, mercado 12 de octubre, que está a 3 calles de un lugar donde yo viví mucho tiempo, Carnales de Chimalhuacán. Andaré por allá con el Veneno, vamos a estar en la lucha, haciéndole tomas y grabando y entrevistando a los demás luchadores. Y pues aquí a la página de Radio Alterno, estén atentos al próximo trabajo que vamos a hacer. Y los carnales que fueron a The Cure ayer, felicidades, un concierto de los mejores que pudo haber dado The Cure en muchos años de los que no había venido, fue uno de los mejores conciertos que pudo haber. Yo no fui porque soy pobre, pero los que fueron me dicen que estuvo bien chingón, así es que muchísimas felicidades. ¿Algo más que agregar, doctora? No, ya sería todo por el día de hoy. Ya ¿Sus redes sociales, doctora? Próximo. Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, @Voz Andante en Twitter y Voz Andante Cultura en Instagram. Para los que se quieran contactar para los pases o lo que gusten, vozandante@g.com electrónico. Nos vemos dentro de 8 días, Noches en Pareja a las 8 de la noche, desde la Capi Boutique. Recuerden, consuman tacos con verdura, porque la verdura ayuda a matar los bichos, ¿no? Ese sí quedó bien chingón. Tal cual. Va a estar con Club 5 Pistolas. Vas a estar con Bueno, ya luego nos vemos, cuídense mucho. Chao, hasta chao, la chao, próxima. gracias. Hoy César no estuvo con nosotros porque tuvo exceso de trabajo. De embotellamiento de Bacardí. Recuerden, no mencionamos nada del Príncipe de la Canción, una gran pérdida para la cultura, para la música. La verdad que el que no se ha puesto escuchando a José José, pues no sé qué chingados escuche, la verdad, porque hasta él se puede escuchar sus canciones, chingada madre. Y cantando sus canciones. Maestro, donde quiera que te encuentres, que el camino sea bueno y que tu obra prevalezca, porque ya eres inmortal, cabrón. Él ya es inmortal, él ya no tiene bronca, él ya es inmortal. Lo vamos a extrañar, lo vamos a seguir queriendo donde quiera que esté. A lo que debería de tirar todo ser humano es eso, a la inmortalidad a través de tu obra. Y él ya lo hizo. Nosotros qué hemos hecho, ustedes qué han hecho, ahí se los dejo de tarea. Nos vemos dentro de 8 días. Sábado a la 1 de su lucha, ahí en el mercado 12 de octubre, que está en la, si no me equivoco, 8ª torre. Los que son de Chimalhuacán ya saben de qué hablo, y los que no son de Chimalhuacán, súbanse un camión que vaya para Chimalhuacán, que vaya para Torres con Alep, y se bajan en la 8ª torre, y ahí llegan al mercado 12 de octubre. Seguramente no va a haber paso, porque va a estar cerrado por la feria y todo el desmadre que es esos cabrón, pero ahí nos vemos, el sabadín. Cuídense, hasta luego. Chao. Bye.